iniciar. Buenos días con todos, jóvenes, señoritas, por favor, encender las cámaras. Bien, vamos a comenzar tomando lista. Por favor, enciendan las cámaras, los que faltan. Gracias. Muy bien. Aquí está. Décimo A. Hoy empezamos el segundo mes del año. 1 de febrero y estamos cada vez más cerca ya de los exámenes trimestrales. En la próxima semana vamos a ver si podemos hacer un repaso y de pronto entregarle las pruebas de entrenamiento también, porque ya a la siguiente prácticamente comienzan los exámenes trimestrales. Ya voy a ver exactamente qué fecha es, pero ya conviene irnos preparando. En esta semana les voy a hacer llegar todo el material también de las clases sobre participación ciudadana, sobre la Constitución que vamos a ver hoy también. Bueno, todo, yo ya les voy a avisar, ¿sí? A ver, jóvenes, tengan la bondad de responder a la lista. Gabriel Alvarado. Presente. Cristeli. Presente. Adriana. Presente. Yared. Faltó Yared Arriaga. Alex. Presente. Saúl. Presente. Thais. Presente. Elkin. Presente. William. William Erazo. Ha faltado, ¿no? José. Ya. Ya lo vi, José Luis, aunque se le entiende, perdón, William, ya lo vi, aunque se le entiende muy poco. Casi Profe Erazo Tutibén presente. Sí, a ver, José Luis presente. Talía. Presente. Ok. Samir. Luis Samir. Ha faltado Luis Samir. Bueno, al parecer sí ha faltado Luis Samir García. Joel Hidalgo. Presente. Vanessa Isurieta. Presente. Zaida Jaén. Zaida Jaén. Ha faltado Ricardo Loza. Presente. Alanis Medrano. Presente. Adrián Mite. Nicole Montserrat. Presente. César Mora. César Mora. Faltado Nehemías Núñez. Presente. Manuel Orellana. Presente. Doménica Pacheco. Presente. José Pérez. Presente. Santiago Pérez. Presente. Axel Pilay. Presente. Brittany Porter. Presente. Elkin Quijije. Presente. Abel Ramírez. Presente. Noelia Valentina Sánchez. Presente. Jordana Touris. Presente. Listo, vamos con Valentina Vega. Presente. Listo. Carlos Vergara. Presente. Listo. Romina Villa. Presente. Alison Villasís. Presente. Ok, David Yagual. Presente. Y Zuleika Zambrano. Presente. Listo, jóvenes. Muy bien, estamos completos. A ver, voy a repetir porque García Sánchez presente.
Allá, ¿qué pasó que se atrasó, García? Se me había ido la conexión. Ah, ya. A ver, está con falta Yared Arriaga, Zaida Jaén, Adrián Mite, César Mora y nadie más. Ok, jóvenes, el día de hoy vamos a estudiar un poco la ley fundamental que tenemos los ecuatorianos. Hay una ley que es la madre de todas las leyes, es la más importante de todas las leyes del Estado. De ella nacen, todas las leyes que hay en el Ecuador nacen de ella. ¿Cuál será esa ley? ¿Cómo se llamará esa ley? ¿No la han escuchado? Bueno, pues aquí se las vamos a presentar. Esa ley, jóvenes, que es la principal ley del Ecuador. Pregunta de examen, ¿cómo se llama la ley más importante del Ecuador? La respuesta es, se llama Constitución de la República del Ecuador. Así se llama la ley más importante que tiene nuestro país y que tiene un país democrático en general. A esta ley se le da otro nombre, también se la conoce con el nombre de Carta Magna, ¿sí? Carta Magna o Constitución de la República. Y vamos a ver por qué es importante. La Constitución tiene una importancia medular porque es el marco legal con el cual se va a regir el país. Y todos estamos obligados a respetarla porque es la ley madre de todas las leyes, incluido el gobierno, incluido el presidente de la República, tiene que obligatoriamente respetar lo que está escrito en la Constitución. Cuando no lo hace, ahí el gobierno comete errores y errores que muchas veces se pagan muy, pero muy caro. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el respeto de la Constitución. A ver, vamos a pedir que nos ayude con la lectura. A ver, jóvenes, por favor, sus preguntas. Quiero muchas preguntas. Ustedes son un buen curso que hace excelentes preguntas como para desarrollar el conocimiento. Entonces, vayan preparando sus preguntas, curiosidades, inquietudes sobre el tema. A ver, Talía García, lea por favor la diapositiva. Talía García. La Constitución de la República del Ecuador, también denominada habitualmente como Constitución Política de Ecuador, es la norma suprema de la República del Ecuador. Es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. Correcto, ahí está escrito lo que yo les acababa de decir. Es la norma suprema de la República, la más importante de todas. Ok, jóvenes, aquí vamos a recordar algo que la semana pasada algo lo mencionamos también, pero aquí está más específico. El Estado ecuatoriano, según su Carta Magna, es decir, según la Constitución, pues tiene 5 poderes. Esto fue una novedad que desarrolló la última constitución que tenemos vigente aquí en el Ecuador, la cual fue aprobada, no por los políticos, sino que fue aprobada por todos los ecuatorianos mediante el voto popular. La aprobamos en el año 2008. Pregunta de examen. ¿Cuándo se aprobó la última constitución del Ecuador? En el año 2008. Bueno, en esta última constitución que aporta muchos aspectos novedosos, innovadores, está en que el Estado ya no solo tendrá 4 poderes como antes, sino que el Estado ahora tiene 5 poderes. Vamos a ver cuáles son. Tenemos el poder legislativo a cargo de la Asamblea Nacional. Ellos son los encargados de hacer leyes. De ahí viene la palabra legislativo, porque legislar significa hacer leyes. Luego viene, segundo, el poder ejecutivo, que está representado por el presidente de la República. A ver, les hago una pregunta. Vamos a hacerle una pregunta vamos a hacerle una pregunta a Manuel Orellana. ¿Usted qué opina, Manuel? Los ministros, por ejemplo,
Tenemos el ministro de Economía, el ministro de Salud, el ministro de Educación, el ministro de Agricultura y Ganadería, etc. Ya, los ministros, Manuel, ¿dentro de cuál poder del Estado estarán? A ver. Su opinión, Manuel, no importa si se equivoca o no se equivoca. ¿Usted qué opina? ¿Dentro de qué poder del Estado estarán los ministros? El legislativo. Ya, bueno, Manuel nos ha dado su opinión. Él dice que dentro del legislativo. Bueno, en realidad los ministros jóvenes están dentro del poder ejecutivo. Y simplemente los ministros son colaboradores, son ayudantes, son auxiliares del presidente de la República. Por eso es que los ministros no los escogemos los ecuatorianos dando el voto. Los ministros los escoge el presidente personalmente. Él escoge quién es el que él quiere que sea el ministro de Salud, quién quiere que sea el ministro de Finanzas, quién quiere que sea el ministro de Gobierno, el ministro de Defensa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso los ministerios y los ministros que se encargan de llevar a cabo la actividad de ese ministerio son elegidos por el presidente. Pero el representante máximo del Poder Ejecutivo es simplemente el presidente. Muy bien. Aclarado esto, seguimos. El tercer poder que tiene el Estado ecuatoriano se llama Poder Judicial, que está encabezado por la Corte Nacional de Justicia. Pero no es solo la Corte Nacional de Justicia, también están las Cortes Provinciales de Justicia y está el Tribunal Nacional de Justicia también. Es decir, hay varios organismos que están al frente del Poder Judicial. Ahí está la Contraloría, ahí está la Fiscalía General del Estado. Todos estos organismos son parte del Poder Judicial. Muy bien. Aquí, luego, el cuarto poder del Estado, jóvenes. Actualmente en el Ecuador estamos en vísperas, estamos a 7 días de elegir al nuevo presidente de la República. Entonces, hoy en día, el que desempeña la autoridad dirigiendo la vida del Estado, organizando las votaciones, se llama la función electoral o el poder electoral, que está administrada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ellos son hoy en día la máxima autoridad en cuanto a los comicios electorales del próximo 7 de febrero. Bien, y luego tenemos, esta es la innovación de la Constitución del 2008, jóvenes. Aquí está el quinto poder o la quinta función. Función o poder en este caso vienen a ser lo mismo. La función es de transparencia y control social, representada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta es una innovación y esto es buenísima siempre y cuando se cumpla lo que está establecido dentro de las funciones de este Consejo de Participación Ciudadana. Mientras no se cumpla, mientras se abuse y se destruya la Constitución y no se haga respetar las funciones de este Consejo de Participación Ciudadana, pues prácticamente no va a poder desempeñar bien su rol en la vida del Estado ecuatoriano. Pero un buen Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está para controlar, como dice ahí, control social. No es tanto para controlar a la sociedad, sino que es el control que la sociedad hace por medio de los consejeros de participación ciudadana, el control que hace la sociedad de las acciones, de las actividades, de las decisiones, de las leyes, de los gastos que hacen los políticos y que hacen los ministerios con la plata del Estado ecuatoriano. Entonces tiene una función importantísima. Es importantísima para la democracia la quinta función que se llama de participación ciudadana, porque jóvenes, con esa función nos están tomando en cuenta a los ciudadanos ecuatorianos. Y qué mejor que nos tomen en cuenta al pueblo en las decisiones del Estado. Pero lamentablemente este gobierno que tenemos hasta estos días incluso lo quiere desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana, diciendo que sí, que eso no sirve para nada, que no hacen nada, que más es plata botada, mejor que lo desaparezcan y que todos se vayan a la casa.
Hay gente sin cerebro que dice, sí, sí, mándenlos a todos a la casa, sí, vótenlos nomás. Hay gente que no piensa, que no razona y dice, sí, vótenlos a todos. No es así de fácil, jóvenes. En primer lugar, si desaparecieran el Consejo de Participación Ciudadana, no es que se afecta solamente a los trabajadores que van a votar de ese organismo del Estado, sino que se afecta a la esencia democrática del Estado. Es decir, nos están eliminando, están asesinando un derecho que tenemos los ciudadanos de participar en la vida de la sociedad. Jóvenes, lo mismo dijeron con la SENAIM. ¿Qué era la SENAIM? Era la Secretaría Nacional de Inteligencia del Ecuador. Este organismo fue creado con la Constitución del 2008 para ejecutar, como su nombre lo indica, labores de inteligencia y contrainteligencia para poder conocer cuáles son los posibles ataques, cuáles son las posibles conexiones que tienen los criminales a la hora de cometer delitos, etcétera. Y aparte de eso, se formó el Ministerio de Coordinación de la Seguridad Nacional. Es un ministerio importantísimo, jóvenes, porque este Departamento de Coordinación de la Seguridad Nacional se encargaba de que si sucedía algo dentro del Estado ecuatoriano, se establecían acciones conjuntas con la policía y con los militares, no solo del Ecuador, sino también de Perú y de Colombia, que son nuestros países vecinos, de tal manera que ellos nos ayuden a controlar las fronteras para que el criminal que acá en Ecuador haya cometido algún delito no se escape fácilmente por las fronteras y nos ayuden a capturar a esos criminales. Pero vino este brillante, miren, este brillante presidente que tenemos, vino y dijo, no, es que no sirve para nada la SENAIN, hay que desaparecerlo. Eliminaron la SENAIN. Y los periodistas, los malos periodistas que hay en el Ecuador, ¿qué hacían? Como focas, aplaudiendo. Uy, viva, eliminaron la SENAIN, qué bonito. Después, ¿qué dijo el gobierno? Vamos a eliminar el Ministerio de Coordinación de la Seguridad Nacional. Y los malos periodistas, que lamentablemente trabajan en los medios más grandes y poderosos del país, ¿qué hicieron? Aplaudir como focas. ¡Bravo! Eliminaron el Ministerio de Coordinación de la Seguridad. ¡Qué bueno! Ya no se va a pagar plata a tantos empleados. Mejor que los voten esos trabajadores y mejor que desaparezcan la SENAIN y el Ministerio de Coordinación Nacional. Jóvenes, enseguida les cayó el karma. ¿Qué pasó después? Resulta que secuestraron a los periodistas en Esmeraldas. Acuérdense, a ver, ¿quién se acuerda de ese caso, jóvenes? Abel Ramírez, ¿usted se acuerda cuando secuestraron a los periodistas en Esmeraldas, en la frontera con Colombia, los de las FARC? Sí, profe. Ya, ¿y qué pasó? El gobierno los rescató con vida, ¿no es cierto? No. Exacto, fue un fracaso total de este gobierno, jóvenes. Los asesinaron a los periodistas y ni la policía ni los militares ecuatorianos pudieron hacer nada. ¿Por qué, jóvenes? Porque ya estaba deshuesada, desmantelada, eliminada la Secretaría Nacional de Inteligencia. Ese organismo era indispensable, jóvenes, porque ese organismo tenía la tecnología y las capacidades de que si secuestraban a esos periodistas, ellos fácilmente hubieran intervenido las comunicaciones de WhatsApp de los principales sospechosos, por ejemplo. O ellos hubieran intervenido los celulares de los periodistas, activado el GPS para saber dónde estaban. Es decir, se hubiera actuado de muchas maneras para dar inmediatamente con los secuestradores, que resultaron después ser guerrilleros de las FARC y todo eso, y se hubiera posiblemente, se hubiera recuperado con vida a esos periodistas. Miren las brutalidades que hace el gobierno cuando no respeta la Constitución. Jóvenes, ¿qué pasó la semana pasada? A ver, Zuleika, y la semana pasada sucedió un crimen muy terrible, muy espantoso y muy triste para todos los ecuatorianos. ¿A quién asesinaron la semana pasada mediante sicariato, Zuleika? A Efraín Ruales. Exactamente. Asesinaron a este hombre que era un comunicador muy, muy famoso, realmente. Yo miraba la cantidad de seguidores que tenía en redes sociales, no era de 1,000 o de 100,000, era de millones de seguidores, tanto de ecuatorianos como personas extranjeras que gustaban de su trabajo, de los mensajes que él daba, de los programas que hacía, etcétera. Era realmente un influencer. Bueno,
resultó asesinado, acribillado a balazos. Jóvenes, se tejen, hasta la actualidad no se han encontrado los culpables. Los ecuatorianos tememos de que este asesinato sea uno más de los que queden en el olvido y la impunidad. Y que los medios de comunicación nos digan, sí, sí, ya están investigando, sí, sí, ya mismo, ya están investigando, ya están... Pero nunca dan con el culpable. Joven, a mí me llama la atención muchas cosas del crimen del señor Ruales, jóvenes. Por ejemplo, me llama la atención por qué incendiaron el carro donde supuestamente se cometió el crimen y lo dejaron en un lugar público donde todo el mundo vea dónde estaba ese carro. A ver, pónganse un ratito ustedes en los zapatos. Bueno, resulta feo esto, pero yo me refiero en el sentido de razonar. Pónganse ustedes en los zapatos de los criminales. Usted, si quisiera desaparecer el carro en el cual se cometió ese crimen, ¿usted lo iría a incendiar en uno de los lugares más poblados de Guayaquil, como es el suburbio? Yo digo, si yo fuera esos criminales, que Dios quiera que nunca esté metido en esas cosas, Dios me libre, qué terribles que son esas cosas, ¿no? Pero jóvenes, yo creo que cualquier criminal inteligente hubiera tratado de ir a desaparecer ese carro, no sé, en los lugares más escondidos, a las afueras de Guayaquil, en un campo, en una hacienda, por ahí lejísimo, no sé, algo así. Pero vienen y lo incendian acá en medio de la ciudad prácticamente. Como quien dice, para que lo vean. ¿No será que más bien lo que quieren es despistar? Y otra cosa, jóvenes, ese crimen ha sido perfectamente calculado, perfectamente estudiado. Ese es un plan maestro. Ahí hay un cerebro maestro que está detrás, calculando, averiguando qué cosas. ¿A qué hora se despertaba Efraín Ruales? ¿A qué hora iba al gimnasio Efraín Ruales? ¿Qué tiempo se quedaba en el gimnasio haciendo ejercicio Efraín Ruales? ¿A qué hora salía del gimnasio? ¿Con quién salía del gimnasio? ¿Qué ruta tomaba para salir del gimnasio y regresarse a la casa? Todo sabían los delincuentes. Es una mente maestra, una mente criminal maestra la que organizó eso. Pero el punto es, jóvenes, que detrás de esa mente criminal que fue contratada, hay una persona que es la que mueve todos los hilos del asesinato. Y llama la atención lo que se denunciaba por redes sociales, jóvenes. ¿Qué sucedió en la cárcel de Quito con el señor, ¿cómo se llama el que cayó en la avioneta? ¿Cómo se llamaba? Que lo estaba huyéndose del país con Daniel millones. Salcedo. Y ese, Salcedo. Aparece haciendo TikTok y festejando después de la muerte del señor Efraín Ruales, festejando con, ¿cómo se llama esta bebida? Sabiloe. Que era la marca, que era la bebida que promocionaba Efraín Ruales y su novio. Llama la atención todo esto. ¿Por qué celebraba? ¿Y por qué celebraba justo con esa bebida? ¿No será que celebraban la muerte de... ¿O no será que él es parte de la organización de esa mente criminal que organiza el asesinato? El punto es, jóvenes, que Efraín Ruales debió haber sido y debió haber estado dentro de un sistema de protección para víctimas y testigos. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona está comenzando a denunciar actos de corrupción, inmediatamente es una persona en peligro de muerte. Y por tanto el Estado debería darle toda la seguridad, darle guardaespaldas para que no lo asesinen y para que la justicia pueda averiguar todos los datos que ese señor conoce. Acuérdense que Efraín Ruales el año pasado comenzó a denunciar los actos de corrupción, ¿sí se acuerdan o no? Y él en los videos, él aparece y él dice que comenzó a recibir amenazas por las palabras que él decía denunciando la corrupción que ha sido una podredumbre en plena pandemia en este gobierno. Pero ¿qué pasa con el Estado ecuatoriano, jóvenes? Ah, no, pues como a este gobierno le encanta pisotear y hacer pedazos la Constitución, eliminó la SENAIM, que es la Secretaría de Inteligencia, eliminó el Ministerio de Coordinación de la Seguridad Nacional, ha eliminado un sinfín de organismos importantísimos para la seguridad del pueblo, jóvenes. Y los medios de comunicación se mataban y hasta el día de hoy se matan diciendo, no, que yo me acuerdo, jóvenes, quizá ustedes no porque eran muy pequeñitos, desde que Correa entró al poder fue en el año 2006, si no me equivoco, que ganó las primeras elecciones. Ustedes en el 2006, ¿cuántos años tenían? Un año de vida creo que tenían.
Bueno, ustedes no se acuerdan de esa situación, ¿no? Pero desde que ganó Correa, los medios de comunicación, jóvenes, háblese de Teleamazonas, Ecuavisa, El Universo, El Comercio, El Expreso, El Telégrafo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos grandes medios, día y noche, durante 10 años nos dijeron, con Correa vamos a ir a parar como Venezuela. Vaya a ver los 10 años de Correa, cómo disminuyó la delincuencia. No lo digo yo, lo dicen cifras jóvenes de la CELAC. Lo dicen cifras de este organismo internacional para América Latina. Disminuyó la delincuencia, disminuyeron las muertes violentas, disminuyeron los casos de sicariato durante los 10 años del presidente Correa. Llega Moreno con sus brillantes ideas neoliberales, asesorado por Guillermo Lazo y Jaime Nebot, a decir, no, es que hay que eliminar la CNI, es que hay que eliminar este ministerio, es que hay que eliminar las empresas estatales. Moreno eliminó TAME, jóvenes, la única empresa de aviones netamente 100% ecuatoriano que teníamos los ecuatorianos. TAME la terminó eliminando. Eliminó la empresa de ferrocarriles del Ecuador, qué terrible, que era un símbolo del Ecuador a nivel mundial, por el tren turístico, por todo eso. Eliminó la oficina de correos, una empresa del Estado ecuatoriano de más de 100 años de existencia, la eliminó de un plumazo. Una cosa terrible. Y ahora quiere privatizar las refinerías y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la CNT. A ver, José Luis Erazo me dice, profesor, dice, ¿sabían que su carro era con vidrios blindados, polarizados? Por eso utilizaron un arma 9 milímetros y tiraron directamente a la lata del carro. Miren, qué importante dato este. Por eso decían que hubieran dado seguridad, pero como la fiscalía fracasó, se lavaron las manos diciendo que él no tenía que decir nada. Exacto, José Luis, exactamente. ¿Qué es lo que anunció enseguida la fiscalía? Dijeron, no, es que él no tenía que venir a declarar. Cuando los mismos familiares en los videos mismos, ellos declaran de que él tenía que presentarse a declarar por la corrupción que hubo en los hospitales del Ecuador durante la pandemia. No del Ecuador, específicamente acá en los hospitales de Guayaquil, en el de Los Ceibos y en el Teodoro Maldonado, donde está involucrado directamente la familia Bucaram. Qué terrible, jóvenes. Terrible, terrible. Pasar de un estado de bienestar, de un estado del summa causai, en el cual ustedes nacieron y crecieron como niños, en la escuela, en el colegio. Ustedes han vivido en un estado en continuo desarrollo, en un estado de bienestar. No hemos llegado a ser una superpotencia, no, porque para eso se necesita mucho tiempo de trabajo duro y de progreso y de buenas políticas y de honestidad también, hay que decirle, de parte de los políticos y todo. Pero sí hemos vivido pasos grandes en desarrollo, hasta que llegó este gobierno nefasto, terrible que ahora tenemos, y ha hecho de las suyas destruyendo la Constitución. Entonces ahí están las consecuencias de no respetar la Constitución, jóvenes. Ahí están las consecuencias. ¿Y saben qué otra cosa llama la atención, jóvenes? ¿Cómo es que los ecuatorianos nos hemos dejado pisar la cabeza tanto? Porque, jóvenes, en otro país, cuando un candidato a la presidencia gana unas elecciones, la gente ha dado su voto porque ese candidato tenía un plan de gobierno bien establecido y bien claro. Que si ese candidato cuando llega al poder tira a la basura su plan de gobierno y coge el plan de gobierno del enemigo de esas elecciones presidenciales y lo aplica, el pueblo enseguida se levanta. Nadie se queda con los brazos cruzados ni un día ni dos. Enseguida a las calles a reclamar que por qué tiró a la basura el plan de gobierno que tenía que ponerse en práctica si ganaba las elecciones. Pero aquí en el Ecuador nadie dijo nada, jóvenes. ¿Y en parte por qué? Porque los medios de comunicación corruptos y los medios de comunicación sesgados, los medios de comunicación tendenciosos que tenemos lamentablemente en el país, han sido los peores cómplices de este gobierno nefasto, tapándole los grandes crímenes y aplaudiendo las barbaridades que ha venido cometiendo. Terrible. Ya, Abel Ramírez, listo, Abel, no hay problema. Recibir. A ver, jóvenes, preguntas, curiosidades, datos. A ver, pidan la palabra o escriban en el chat, jóvenes, que estas clases son para eso, son para conversar, para debatir, para preguntar. Sí, para eso son estas clases. Mire que la próxima semana vamos a elegir el nuevo presidente de la República.
Ojalá, jóvenes, que gane el mejor y no los mismos de siempre, jóvenes. No los mismos de siempre, los que ya han hecho pedazos el Ecuador tantos años. Y discúlpenme que se lo diga, jóvenes, Guillermo Lasso, desde el presidente Yamil Maguad, ha estado metiendo su mano en la política del Estado, como ministro de Economía, como embajador, como gobernador de la provincia del Guayas. Siempre han estado ahí detrás el señor Nebot y el señor Lasso. ¿Y cuáles han sido los resultados de su gestión, jóvenes? Ustedes van a preguntar, profe, ¿si hicieron algo bueno o no? Bueno, les cuento. Cuando Guillermo Lasso fue ministro de Economía, terminó por privatizar el Banco Central del Ecuador, es decir, entregó para que la economía lo manejen los principales banqueros del Ecuador. Y cuando los principales banqueros del Ecuador se apoderaron de la economía y del Banco Central, ellos mismos se daban préstamos solitos a sí mismos a cero intereses y después terminaron quebrando el país entero. Y ahí es donde llegó pues el feriado bancario, jóvenes. Eso hizo Guillermo Lasso. Y ahora él se viene a ofrecer como si él fuera la solución, como si él fuera... ¿Qué solución de nada? Si él se ha encargado de quebrarlo varias veces al país y ahora detrás del presidente Moreno, realmente el poder detrás de Moreno es Lasso y es Nebot. Porque con los votos de los asambleístas del partido Creo y con los votos de los asambleístas del Partido Social Cristiano, este gobierno nefasto ha aprobado leyes terribles como la mal llamada y entre comillas de ley de apoyo humanitario. ¿Por qué digo mal llamada y entre comillas? Porque no tiene nada de humanitario, jóvenes. Porque con esa ley se despidieron a cientos de miles de trabajadores en plena pandemia. Incluso se despidieron a doctores y enfermeros, los que en abril arriesgaron su vida por salvar vidas en los hospitales el año pasado. Con esa ley de apoyo humanitario, disque de apoyo humanitario, los botaron de patitas a la calle a los médicos, que en ese tiempo fueron y hasta ahora siguen siendo los grandes héroes en medio de esta pandemia. ¿Cómo se va a llamar humanitario una ley que vote a los médicos en vez de contratar más médicos? Pero así le llaman, de apoyo humanitario. Y vayan a revisar las actas de la Asamblea Nacional, jóvenes, con los votos de quién aprobaron esa ley. La aprobaron con los votos de Guillermo Lasso, del Partido Creo, y de Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano. Miren, ¿cuál sería la mejor alternativa para poder votar? Nos dice Abel. Yo les podría decir, jóvenes, buscar un candidato nuevo. Candidato, un rostro nuevo, una cara nueva, un candidato nuevo con ideas nuevas. Este señor Lasso, este señor Nebot son los mismos y mismos de siempre que han hecho pedazos del país. Hay que buscar un candidato nuevo. Valentina dice, profesor, ¿cómo podemos evitar tantas muertes y delincuencia que ahora está da miedo salir y que en la esquina terror? Así es, Valentina, y para todos jóvenes, mientras vivamos en este estado de inseguridad, la mejor manera de evitar esto es prevenir. Uno, como dice Valentina, no está libre de que en la esquina le puedan robar, lo puedan dar escapolamina, le puedan, no sé, robar, le puedan secuestrar, etcétera. Entonces, para ello hay que tener una cultura preventiva. Es decir, si tengo que salir a comprar algo, lo que sea, preferible hacerlo. Si puedo hacerlo acompañado o acompañada, pues mejor. Voy en compañía de alguien. No voy solito, no voy solita. Otra, cuando tengo que salir y sé que por ahí es el lugar que voy a andar en medio peligrosito, listo, pues preferible no llevo el celular. Y si tengo que llevarlo obligatoriamente, lo escondo. No voy a ir por la calle chateando, no voy a ir por la calle tomándome selfie. No, pues, esconder. Yo tengo que tener esas medidas de prevención para mi seguridad. No voy a andar mostrando los billetes que llevo, voy a llevarlos bien escondidos. Y no voy a vestirme con cadenas de oro, con relojes de oro, con joyas, con ropa carísima, con zapatos caros. No ve que los delincuentes se están mirando en las personas de la cabeza a los pies, miran si la ropa que viste es de marca o no es de marca. Y si es de marca, dicen, este tiene plata, este hay que robarle, este va llevando dinero. Entonces es preferible vestir modestamente, sobre todo si uno va a salir solo y por lugares peligrosos, vestir modestamente. ¿Sí? Entonces hay que tener, Valentina, todas esas medidas de precaución. Y si tienen que salir, preferible, si puede salir acompañada, el hermano mayor, el papá, la mamá, mucho mejor. Y si le toca salir sola, preferible salir en horas del día.
Otra cosa, eviten esos callejones que son muy solitarios, que parece que no hay, no, más bien usted prefiera caminar por calles y callejones que sean concurridos, donde hay bastante gente, bastante movimiento, no por esos callejones solitarios donde hay por ahí chicos que están fumando y eso, no, uno tiene que tener esa cultura preventiva. Eso es lo que podemos hacer personalmente como ciudadanos jóvenes. Y de ahí pues tenemos que aprender a denunciar cuando suceda algo. Aunque yo sé que muchas veces nos llenamos de temor, de miedo, porque uno dice, pero ¿y si lo denuncio? Y después el delincuente, el ladrón se la agarra contra mí y se desquita de mí y viene y me mata o me roba a mí. Claro que hay todos esos riesgos, ¿no? Pero pues realmente es necesario denunciar un delito, de tal manera que quede un registro de los antecedentes de esa denuncia y también ayudar y colaborar con la policía, al menos con los buenos elementos de la policía, que yo sé que sí los hay y que sí hacen realmente investigación para detectar cuáles son esos crímenes. Muy bien, Zuleika me dice, ¿cuál cree usted que sería el mejor presidente? Bueno, yo les diría, jóvenes, me gustaría que a la segunda vuelta fueran, por ejemplo, ¿qué tal si a la segunda vuelta va Hervás y va Arauz, por ejemplo? Si van los dos ahí mano a mano a la segunda vuelta, sería muy interesante. Pero aquí hay un problemita, que más es, como quien dice, conveniente el hecho de que Arauz, y eso le favorece bastante, Arauz tiene también para asambleístas, tiene muchos, su partido político tiene para muchos asambleístas, y eso es clave para que si llega a ganar la presidencia pueda tener gobernabilidad, porque tiene una gran cantidad de asambleístas que podrían ganar. En cambio, parece que el partido de Hervás tiene menos asambleístas. Eso le representaría un problema de gobernabilidad. ¿Saben por qué? Porque si Hervás llegara a ganar la presidencia y quiere hacer una ley, la manda a la Asamblea Nacional para que le aprueben, pero si él no tiene mayoría de asambleístas y los demás asambleístas son enemigos, son opositores, no le van a aprobar las leyes. Y ahí viene el problema. Lo que le pasó a Lenín Moreno, jóvenes. Lenín Moreno ganó con Alianza País y tenía mayoría en la asamblea, tenía todo para gobernar súper bien Lenín Moreno, pero en su brutalidad decidió traicionar el plan de gobierno, los tiró a la basura los ideales de la Revolución Ciudadana y se quedó con poquísimos asambleístas a favor de él. Y entonces, para que le aprueben una ley, Lenín Moreno, ¿qué tenía que hacer? Ofrecerles dádivas, ofrecerles hospitales, ofrecerles la Agencia Nacional de Tránsito a los asambleístas para que le den el voto. Ese es el problema, jóvenes. Jóvenes, nos volvemos a unir, ¿sí? Nos volvemos a unir. Y a mí no hablamos de la pena de muerte. Me lo recuerda José Luis, ¿sí? Me lo recuerda, por favor, de hablar de este tema otra vez. Listo. Nos volvemos a unir, jóvenes. Vámonos.